Hola queridos, buenas. Me corresponde hablar del capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Con este capítulo, como introducción, como introducción cerramos el periodo que tiene que ver con el nacimiento de Juan el Bautista, el promotor o el antecesor, anunciando el camino del Mesías. En el verso 2 del capítulo 3 de Lucas leemos: durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No en las ciudades, no en la aglomeración. Juan predica fuera de esto, predica en el desierto. ¿Y por qué? Porque la misión de Juan es llevar a sus compatriotas desde el pecado al arrepentimiento y la salvación. Ahora, hay algunos detalles en esta porción que tenemos que tener en cuenta. El relato comienza mencionando algunos personajes. El emperador que gobernaba Roma y por lo tanto gobernaba también en Israel, en Jerusalén, era el emperador Tiberio César. Poncio Pilatos era gobernador. Herodes era el tetrarca. Este era hijo de Herodes el Grande, quien condenó posterior muerte a este Juan al que nos estamos refiriendo. Tenían por otro lado a los invasores romanos y dos sumos sacerdotes, Anás y su suegro Caifás. Su suegro Caifás había sido destituido por los romanos y habían puesto en su lugar a Anás. Si miramos realmente la situación del pueblo en aquel tiempo, en Israel en concreto, era de desesperanza completa. Invadidos por los romanos, en primer lugar, con una serie de gobernantes tiránicos y opresores que les cargaban continuamente con impuestos, y encima un sacerdocio corrompido y los religiosos en su mundo, como los fariseos en sus mundos y en sus cosas, y tanto el sacerdocio como los fariseos alejados de los problemas de la gente, ajena a los problemas de la gente. Y si había alguna razón para que el pueblo de Israel esperara un Mesías y que Dios cumpliera esas promesas que había dado, empieza por el versículo 2, como hemos leído, diciendo en el desierto. Todo no era favorable para la gente. Pero fue curiosamente en el desierto donde Dios empezó a intervenir y a cumplir su plan. Años antes ya había revelado su voluntad a través de la profecía de Dios, su voluntad a través de la profecía de Zacarías sobre su hijo Juan. Dice la profecía: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Y ahora, como unos 30 años después, es el tiempo de Dios. Como unos 30 años después de esa profecía, es el tiempo oportuno de Dios. Es cuando Dios empieza a actuar. Y recordemos una cosa importante en este día, o en esta mañana, en este día. Lo importante, que no importa cuán complicada o difícil sea la situación, individual, personal o general o nacional, no importa. Dios siempre actúa en el momento preciso para salvación a través de su Hijo. Segundo detalle del texto, entre otros que hay, es que Juan tenía la fama. Muchos acudían a él al desierto, salían de las ciudades para ser bautizados por él.
era el hombre del momento. Jesús era apenas un desconocido. Pero cuando Juan ve a Jesús, lo reconoce fácilmente y públicamente. Ya sabía quizás quién era Jesús en su interior. El que viene detrás de mí no soy digno de desatar las correas. Y es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y cuando lo ve venir a Él, se humilla. He de menguar yo para que Él crezca. La lección de esta semilla, entre otras, en este 10, reconozco la voz del Espíritu Santo que murmulla dentro de mí, espera a Dios, está Él está en control. Aunque creas que tarda, se cumplirá. Y en segundo lugar, cuando veo que Dios actúa en su tiempo, hay suficiente humildad en mi vida, delante de Él, para reconocer que quien está obrando es Dios y darle la gloria a Él. Yo oro en esta mañana para que esa humildad que hubo en Juan el Bautista, al reconocer a Jesús y reconocer los tiempos de Dios, sea la humildad que haya en cada uno de nosotros en palabras de vida. Que el Señor os bendiga. Amén.